Bueno, entonces, repasando esta cuestión del átomo, recuerden que el átomo actual tiene esta forma, ¿sí? Que es una forma donde lo que vamos a encontrar son orbitales, no órbitas de este estilo. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan todo esto que les digo? Esto lo vimos. Quiero que me digan que sí para así no estoy loca. Sí, ¿Listo? sí, sí, Genial. profe. Genial, genial. Sí, profe. Eh, entonces, tenemos en el modelo actual orbitales, ¿sí? Que son zonas en el espacio donde hay una probabilidad muy alta de encontrar electrones. Recuerden eso, o sea, recuerden que no son trayectorias finitas, es decir, no son caminos únicos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, hablando del átomo clásico, ¿sí? Este modelo más de Rutherford, digamos. Entonces, un átomo se vería algo más así o más así, como les gusta, ¿sí? Bien, recuerden la cuestión, esperen que... Ah, recuerden esta cuestión de las partículas subatómicas como neutrones, protones y electrones. Acá tenemos la relación de masa y carga. Recuerden que los electrones no aportan masa, a pesar de que tienen masa, pero no aportan masa significativa al átomo, por eso no lo vamos a tener en cuenta cuando cuantifiquemos la masa del átomo, ¿sí? Ahí no lo vamos a ver al electrón, ¿de acuerdo? Porque es insignificante su masa, pero eso no implica que no la tenga, ¿de acuerdo? Acá están las cargas. Siempre recuerden que los electrones son negativos, los protones son positivos, y los neutrones, haciendo fiel alusión a su nombre, son neutros, ¿sí? No tienen carga, pero sí aportan masa. Y son importantes los neutrones, porque imagínense que el núcleo atómico es un núcleo con un montón de cargas positivas que vienen de los protones, ¿no? Entonces imaginemos esto, imaginemos que tuviéramos una zona muy pequeña donde tenemos un montón de cargas positivas todas juntas, ¿no? Eso es como, digámoslo así, termodinámicamente muy inestable. Es decir, tener un montón de cargas del mismo signo, muy juntas, muy unidas, eso casi que no podría ser posible, ¿no? Se repelen. Entonces los neutrones, además de otras partículas de las que no vamos a hablar, pero hay otras, ¿sí? Lo que hacen es estabilizan el núcleo, ¿sí? Y además por eso tienen masa, ¿sí? O sea, los neutrones son importantes para la estabilidad de ese núcleo todo positivo, ¿sí? Y hay otras partículas también, los gluones y otros, pero no importa. Recuerden acá de nuevo, esta es la relación entre el núcleo y el átomo total, ¿sí? Fíjense el volumen del núcleo en función del volumen del átomo total. Es decir, el átomo es prácticamente vacío, ¿sí? Bien, esto es lo mismo que hablamos recién, nada muy distinto. Hablamos del número atómico. Yo les nombré el número atómico y les dije que era un número que identificaba muy fuertemente a un átomo, ¿sí? Es decir, el átomo va a estar ordenado en la tabla periódica, que es ahí de donde yo voy a sacar toda la información, ¿sí? Eh, Va a estar ordenado, los átomos van a estar ordenados por su número atómico creciente, ¿sí? Es decir, eh, el número de protones que tenga ese átomo lo va a identificar, ¿sí? Y lo va a hacer único también, porque yo no voy a tener nunca, por ejemplo, dos átomos que tengan el mismo número atómico. Eso es imposible, ¿sí? Yo siempre voy a tener un número determinado de protones y eso va a ser un criterio identificatorio de cualquier átomo. Es decir, eh, el número de DNI de ustedes es un número que los identifica fuertemente y no es compartido con otra persona, ¿de acuerdo? Entonces es un número que los identifica. Eso es el número atómico, el número de protones que tiene un átomo, ¿sí? Eso es como bien importante. Igual está acá, está por todos lados, ¿no? Pero acá está. El número atómico es el número de protones en el núcleo de cada átomo, ¿sí? Bien. El número másico, recuerden que, o el número de masa, que se lo simboliza con la letra A, recuerden que es la sumatoria de todo aquello que aporta masa. Eso ya se los había dicho yo. Y les dije que acá ustedes tenían que empezar a, como a pensar, digamos. ¿Por qué? A pensar. Y bueno, porque si se llama número másico o número de masa, y les digo que es la sumatoria de todo aquello que aporta masa, bueno, entonces en algún punto lo que les estoy queriendo decir es que no tienen que recordar de memoria ninguna fórmula, sino que simplemente tienen que pensar en todas las partículas que aportan masa en el átomo y sumarlas, ¿sí? Entonces yo voy a tener
número de protones más número de neutrones, y eso va a ser el número de masa. A su vez, como el número de protones también es el Z, ¿sí? O sea, el número atómico, ¿sí? También puedo decir que el número másico o número de masa es igual a Z más número de neutrones, ¿sí? Y a su vez, si yo quisiera saber el número de neutrones de un átomo, tendría que hacer A menos Z. ¿Por qué? Y bueno, porque estoy despejando una ecuación, ¿sí? Ustedes matemática están teniendo, saben, ¿sí? Que yo tengo el número másico es A es igual a Z, Z más neutrones, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la cantidad de neutrones, lo que hago es este Z lo paso para allá como restando, ¿sí? Así de sencillo, no mucho más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que es esto que está acá abajo. Ujú. Bien, entonces fíjense cómo en este caso no estamos teniendo en cuenta los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones no aportan una masa significativa, eso ya lo hablamos varias veces, ¿sí? Pero es para que les vaya quedando este concepto de no hay que memorizar fórmulas, ¿sí? Yo detesto cuando la gente memoriza fórmulas, lo detesto, porque digo, hay que pensar la fórmula, no memorizarla, siempre y cuando sean este tipo de fórmulas, hay fórmulas que sí hay que memorizarlas porque realmente el procedimiento que les dio origen es bastante largo y es un poco más difícil, ¿sí? Pero en este caso no hay que memorizarla, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, no sé, el flúor, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en la tabla, si ustedes tienen su tablita por ahí. Vamos a ver el flúor, que tiene un número másico de 19 y tiene un Z de 9, ¿sí? Por eso es que tiene 10 neutrones, porque ¿qué hice? Bueno, hice la resta entre el número másico y el número atómico, y eso me dio 19 menos 9, eso me dio 10 neutrones. Lo interesante es que siempre la cantidad de protones y la cantidad de neutrones va a ser algo cercana, ¿sí? Cercano. Es decir, son siempre números bastante cercanos. No, nunca vas a tener, no sé, qué sé yo, 10 protones y 25 neutrones, ¿sí? Siempre hay como una relación muy cercana entre la cantidad de protones y neutrones, por una cuestión de estabilidad, ¿sí? Bien. Ay, les iba a decir algo más y me recontra olvidé. ¿Les dije esto? Bueno, no me acuerdo. Bueno, la clase pasada la habíamos terminado porque yo les había dicho que la cantidad, o sea, el número másico, perdón, el número atómico era un número entero, ¿sí? Es un número entero en la tabla periódica. Es el numerito entero que van a encontrar en cada uno de los casilleritos, de hecho. Bien, e implica la cantidad de protones, lo cual está muy bien, porque si los protones eh, son partículas, obviamente que el número de protones va a ser un número entero, no voy a tener 2,15 protones, eso no existe, ¿sí? Entonces eso tenía como mucho sentido en cuanto al número de protones. Ahora, el otro día les pregunté, les dije, bueno, el número másico es un número que van a encontrar en la tabla periódica y es un número decimal, un número que tiene comas, ¿sí? Entonces, yo les dije, si el número másico es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, que son partículas, ambas, ¿cómo puede ser que el número másico sea un número con coma? ¿Sí? ¿Qué les parece? Ya, y cuando se corta, se vuelven a meter, ¿sí? Chan, ¿qué piensan? ¿Es posible? ¿Es un error? ¿Qué onda? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta porque no la escuché? Sí, que el número de protones es el número atómico y es un número entero. Es lógico porque los protones son partículas, entonces tiene que ser un número entero. O tengo 5, o tengo 7, o tengo 9, no tengo 11,2 protones. El número másico es la sumatoria entre dos partículas. Entonces, ¿por qué es un número con coma? Si es una sumatoria entre partículas enteras. ¿Por qué será? Mm, Este es un